Un apreciado saludo a la distancia, querida familia, queridos juveniles, gracias por conectarse con nosotros una semana más a través de esta plataforma digital. Sin duda alguna, Dios es bueno con nosotros y tenemos este maravilloso privilegio de meditar en su palabra. Y en este momento, querido juvenil, querida familia, les invito a que puedan tomar su folleto de lección, así como yo aquí tengo el mío, ya que nos será de gran utilidad, pero también es esencial utilizar la Biblia, la palabra de Dios, el manual de felicidad, para que de esa forma podamos comprender de forma completa el mensaje de esperanza de esta ocasión. Y en este momento quiero pedirte que antes de introducirnos a lo que es el texto clave, podamos pedir dirección a Dios a través de una oración, para que de esa forma sea Él el que nos conduzca y nos permita entender su palabra. Así que inclina tu rostro y oramos. Padre Celestial, gracias porque podemos meditar en ti. Gracias porque tenemos estos medios digitales para poder conectar con otras personas, poder conectar con otros hijos tuyos. En este momento ruego que nos ayudes a aprender y a poner en práctica este mensaje y que bendigas a mi querido juvenil del otro lado de la pantalla. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la lección para esta semana es ¿Cuándo seré rey? Y el texto clave lo encontramos registrado en el libro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. Y dice de la siguiente manera: Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Interesante, en este texto encontramos a un grupo de líderes de Israel que se dirigen a David, quien era rey. Pero cuando meditemos y profundicemos en la lección de esta semana, comprenderemos que David era rey solamente de parte de todo el territorio de Israel, ya que, como bien mencioné la semana pasada, después de la muerte de Saúl, había quedado todavía descendencia y por lo tanto eso trajo ciertos conflictos con respecto a quién reinaría sobre todo Israel. Mas a pesar de todo eso, David se mantuvo esperando el momento indicado para que Dios obrara en su vida el plan y propósito que ya había establecido para con él. La historia de esta semana la encontramos registrada en diferentes porciones de la palabra de Dios, en el libro de 2 Samuel, capítulo 2, el capítulo 3 y también el capítulo 5. Sin embargo, de todos estos capítulos solamente se destacan algunos versículos, pero si quieres profundizar más en este asunto, te recomiendo que puedas leer todo esto completo. Bien, analizando los detalles de esta historia, comparto para ti lo siguiente. Después de que Saúl, Jonatán y el ejército de Saúl cayó en batalla, que lo estudiamos la semana pasada, se menciona que David consultó a Jehová y le dijo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sí. David preguntó ¿a cuál? Y el Señor le respondió: a Hebrón. Y resulta que David obedeció lo que Jehová le había dicho y tomó a 2 de sus esposas, a Ahinoam y a Abigail, y también a aquellos hombres con sus familias que habían estado con él en todo ese proceso de vida de David, en el cual él andaba huyendo, andaba por ahí. Él tenía acompañantes, pues esas personas también siguieron a David y llegaron a Hebrón. Y en Hebrón instituyeron a David como rey de la casa de Judá. Y ahora bien, tengo que dejar claro que David reinaba solo en la casa de Judá porque había descendencia de Saúl, su hijo Isboset, que fue coronado rey sobre Israel. Entonces aquí podríamos decir que todo el pueblo de Israel estaba dividido, la casa de Judá y la casa de Israel. David, aunque podía coronarse como rey en su totalidad, en toda la tierra, no lo hizo así y se mantuvo esperando la voluntad de Dios, ya que nos dice la historia de esta semana que hubo conflicto entre la casa de David y la casa de Saúl, pero la casa de David se fortalecía y aquellos de la descendencia de Saúl se debilitaban. Pero aún así, David esperó los tiempos de Dios y no se apresuró a hacer justicia por su propia mano. Por supuesto, claro estaba que David era el ungido de Dios, por lo tanto, su ejército, esa parte que él estaba gobernando, prosperaba, y eso llevó a que Abner, que fue uno de los
generales de Saúl tomara a bien reunirse con David y hacerle ver que una de las opciones era nuevamente unir a todas las tribus y que él fuera el único rey de todo Israel. Y claro, en el capítulo 5 de 2 Samuel, que leímos hace un momento el texto clave, se menciona que los ancianos de Israel se reunieron con David para coronarle como rey sobre todo Israel. Y claro, aquel descendiente de Saúl llamado Isboset tuvo un triste fin, pero no fue a manos de David. Pero esa es otra historia. Si quieres descubrir qué sucedió con este rey, puedes leer ahí en el libro de 2 Samuel capítulo 4. Pero en conclusión, la historia de esta semana nos presentaba a David, un hombre que tuvo mucha paciencia y esperó el momento indicado para ser coronado como rey sobre todo Israel. Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo una información a destacar. En el libro de 2 Samuel capítulo 5 versos 4 y 5 se menciona que David comenzó a reinar a los 30 años y reinó 40 años. 7 años en Hebrón estuvo reinando sobre la casa de Judá y luego 33 años sobre la casa de Judá y la de Israel. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana también quería presentarnos 3 puntos que son de suma importancia y que no podemos pasar por alto. Número 1, los planes de Dios. No cabe duda que Dios tiene planes extraordinarios para cada una de nuestras vidas. En el caso de David no era la excepción. Dios tenía una obra especial para él. Sin embargo, David pasó por momentos difíciles, adversidades, pruebas, luchas, conflictos, pero aún así confió siempre en los designios de Dios. Imagínate que Abner, que fue general de Saúl y quien también estuvo influyendo el reinado de Isboset, el hijo de Saúl, llega un punto en el cual él es consciente que el escogido es David. Porque aunque David no era rey sobre todo el pueblo de Dios, ya el único Dios verdadero le estaba guiando y el Espíritu de Dios estaba dirigiendo a David. Por lo tanto, su casa, su reino se fortalecía y en el caso de Saúl, su casa se debilitaba. Todo esto es porque Dios estaba al control de David y el plan y propósito de Dios se estaba llevando a cabo. Porque quiero decirte una cosa, los planes de Dios se van a llevar a cabo sin importar que otras personas quieran destruir ese plan. Recordemos que Dios es más fuerte y que sus planes siempre se llevan a cabo. Solamente tenemos que confiar. Y el punto número 2, paciencia. Tú y yo necesitamos practicar la paciencia. David, en medio de los procesos de vicisitud, de adversidad, logró mantenerse esperando en Dios. Y cuando Dios obró en su vida, la bendición fue grande. Todo encajó en el rompecabezas de la vida de David. Él no tuvo que hacer nada. Dios le dio todo lo que había prometido. Y es que lo que Dios ha prometido para nuestra vida lo va a cumplir. No a nuestro tiempo, pero sí a su tiempo, que es mejor que el nuestro. Así que en esta hora, querido joven, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, comienza a esperar en Dios. Sé paciente. Porque el milagro, porque el plan que Él tiene para tu vida llegará a su momento y posiblemente en este instante Él te está preparando para que recibas ese milagro y esa intervención divina. Y es aquí donde llegamos al punto número 3, relacionamiento. No lograremos ser pacientes, no lograremos confiar en el plan de Dios si no tenemos una relación con Él. David se relacionaba mucho con Jehová. Es más, para él realizar una labor, él consultaba a Jehová. Él le decía, tengo que subir a alguna ciudad de Judá. Y Jehová le respondía, eso lo vimos en la historia de esta semana, porque David dependía totalmente de Dios. En este instante, acerquémonos a Dios, relacionémonos con Él, oremos más, estudiemos la Biblia, para que de esa forma podamos conocerle mucho más y cuando vengan adversidades podamos mantenernos firmes a pesar de la prueba. Así que recuerda, Dios tiene planes especiales para nuestra vida, tenemos que ser pacientes para que esos planes se cumplan y para que esas promesas lleguen a nosotros y por supuesto tenemos que relacionarnos más con nuestro Padre Celestial. Y bueno mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Por supuesto, si te gustaría formar parte de la familia Verdades Eternas,
este es el momento para que puedas hacerlo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. De la misma forma agradezco sus comentarios, sus oraciones, sus muestras de cariño, gracias por todo eso. De la misma forma su servidor estará orando por cada uno de ustedes y esperamos seguir compartiendo este mensaje de esperanza con todos los juveniles del mundo, con todos los hermanos y amigos que también quieran unirse a este estudio. Por supuesto, había una actividad que leí en la lección de juveniles donde se nos decía que escribiéramos una carta sobre lo que nos visualizamos haciendo cuando tengamos 30 años, que fue a la edad que David comenzó a reinar. Y si quieres hacer esta actividad, te recomiendo que la puedas hacer. Lo puedes leer en la parte final de la lección de esta semana, en la parte del día viernes, ahí tienes los detalles. Y creo que es una actividad que tú y yo podemos realizar visualizándonos en lo que estaremos haciendo más allá en el futuro y por supuesto colocando todo eso en las manos de Dios, porque sabemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que te digo esto para que puedas indagar en ese asunto y si puedes realizar esto, pues qué bueno, eso será de bendición. También, queridos maestros, compartan este video con sus alumnos, queridos juveniles, sigan estudiando, este solamente es un repaso y hay muchos detalles que se pueden destacar de la lección de esta semana. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.